Hay casas que simplemente dan mala espina. Desde fuera se ven normales, incluso acogedoras. Pero al cruzar la puerta, algo cambia. El aire se vuelve pesado. Los relojes se detienen. Y hay un silencio que parece observarte. Esto no es una historia de película. Es real. Y le ocurrió a una familia como la tuya, como la mía. Al principio de los años 70, los Perron, una familia con 5 hijas, se mudaron a una antigua casa de campo en Harrisville, Rhode Island. Buscaban tranquilidad, una nueva vida, un lugar donde echar raíces. Lo que encontraron fue una pesadilla, una presencia oscura, algo que no querían que estuviera allí y que haría todo lo posible por echarlos. Quizás hayas visto El Conjuro, seguramente que sí. Esa película de terror que todos aseguran que está basada, entre muchas comillas, en hechos reales. Pues déjame decirte algo. Lo que viste en el cine es solo una parte de la historia. La verdadera historia, la que te voy a contar hoy, es más larga, más intensa y mucho más terrorífica, sin un final cerrado. Porque lo que ocurrió en esa casa va más allá de una simple posesión o un par de ruidos extraños. Esto fue una guerra, una familia entera enfrentándose al mal, cada noche y cada día. Hoy vamos a abrir esta puerta y una vez entres, no podrás salir igual. Cuando la familia Perron llegó a la casa de Harrisville en 1971, lo hicieron con una mezcla de ilusión y esperanza. Venían de un lugar más pequeño. Aquella enorme granja de más de 2 siglos representaba para ellos un nuevo comienzo. El terreno era amplio, con árboles, campos y espacio suficiente para que las 5 hijas corrieran y jugaran en libertad. Desde el primer día, sin embargo, algo se sintió extraño. Andrea Perron, la mayor, recuerda que la atmósfera de la casa no era como cualquier otro hogar. Había habitaciones que parecían más frías que el resto, incluso en pleno verano, rincones donde el aire se volvía pesado, como si costara respirar. Las niñas comenzaron a hablar de presencias, aseguraban haber visto mujeres mayores en distintas partes de la casa. Una de ellas tenía un olor peculiar, parecido a flores marchitas. Al principio, los padres pensaron que eran imaginación de las niñas, enfrentándose a un entorno desconocido. Pero con el tiempo, esos relatos se repitieron con tanta precisión que dejaron de ser fáciles de ignorar. Los fenómenos no tardaron en intensificarse. Puertazos que nadie podría explicar, puertas que se abrían por sí solas, golpes en las paredes y ruidos que parecían provenir del sótano, como si alguien caminara debajo de sus pies. Si pueden ver, casi siempre se repite el mismo patrón en todos los casos de los Warren. Pero bueno, continuemos. Muchas noches los pasos subían por escaleras, pero nunca llegaban hasta el último peldaño. Pronto comenzaron también los olores. Andrea habla de un olor insoportable a carne descomponiéndose, que aparecía y desaparecía sin motivo. Era tan real que a veces todos se levantaban buscando la fuente, sin encontrar nada. Lo que les digo, siempre son patrones repetidos cuando hay una infestación en la casa. La hija, además, comenzaron a despertar con marcas en el cuerpo, pequeños moretones en brazos y piernas, o arañazos en la espalda, como si alguien las hubiera sujetado durante la noche. Andrea describe esas primeras semanas como el inicio de un descenso lento, casi imperceptible, hacia lo que después se convirtió en una auténtica pesadilla. Nada fue inmediato, nada ocurrió en una sola noche como en la película, pero desde el comienzo hubo señales de que aquella casa no estaba vacía. Los Perron habían buscado un hogar, pero lo que encontraron fue algo completamente distinto. A medida que pasaban los días, lo que al principio parecían pequeñas rarezas se convirtió en algo imposible de ignorar. La vida cotidiana en la granja de Harrisville se transformó en un terreno constante de fenómenos inexplicables. Para los Perron, el concepto de casa embrujada no era algo pasajero ni anecdótico. Lo paranormal se convirtió en una rutina, algunas veces sutil, otras veces brutal. Las hijas fueron las más expuestas. Cada una de ellas vivió una experiencia diferente. Andrea, la mayor, solía sentir presencias a su alrededor mientras escribía o leía.
o hacía cualquier cosa cotidiana en casa. Christine hablaba de manos invisibles que la tocaban en la oscuridad. Cindy, aterrada, prefería esconderse en los armarios. Decía escuchar las voces de muchos espíritus, intentando comunicarse con ella. Caroline, la madre, años más tarde confirmaría que era cierto. Cada hija enfrentaba a sus propios fantasmas. Al principio la niña compartía sus vivencias entre ellas, pero no con sus padres, temiendo ser creídas. Sin embargo, con el tiempo los fenómenos se hicieron tan constantes que el silencio dejó de ser posible. Caroline fue la primera adulta en registrar los sucesos de manera consciente. Pasaba gran parte del día en la casa y fue quien notó los detalles más perturbadores. En el sótano, escuchaba lo que describía como el sonido de algo arrastrando cadenas. En los marcos de las puertas aparecía de repente un olor insoportable, parecido a carne podrida, y las escobas desaparecían. Más de una vez encontró la escoba en un rincón diferente e incluso con rastros de haber barrido, aunque nadie de la familia lo había utilizado. Una tarde, mientras limpiaba el comedor, Caroline sintió una presencia detrás de ella, tan fuerte que giró esperando ver a alguien de pie junto a su espalda. Adivinen, no había nadie. Este tipo de sensaciones comenzaban a repetirse a diario, hasta convertirse en algo habitual. La hija menor, Avril, comenzó a hablar de un amigo imaginario al que llamó Oliver Richardson. Según Andrea, este no era un simple juego de niños. Avril mantenía largas conversaciones con él y parecía realmente convencida de que aquel niño estaba presente en la habitación. Pero lo más aterrador fue la aparición de una figura femenina que se manifestó con mayor agresividad contra Caroline. Ella comenzó a mostrar marcas físicas, moretones, arañazos, golpes que nadie podía explicar. En una ocasión, según relató Andrea, su madre fue arrojada con violencia. Fuera de la cama, la encontraron desorientada en el suelo, sin recordar cómo había llegado allí. Otra vez, Caroline perdió el conocimiento en la cocina tras sentir que una mano invisible le sujetaba con fuerza el brazo mientras alguien le susurraba algo al oído. Buscando respuestas, Caroline indagó en la historia de la casa. Así dio con el nombre de Bathsheba Sherman, una mujer que había vivido en la propiedad durante siglos. Según los rumores de la época, Bathsheba fue acusada de sacrificar a su hijo en un ritual satánico. Nunca fue condenada judicialmente, pero la sombra de la acusación la persiguió hasta la muerte. Algunos vecinos aseguraban que se había suicidado colgándose de un árbol cercano a la granja. Otros decían que simplemente murió de manera natural. Odiada por todos, Caroline estaba convencida de que Bathsheba era la entidad que la atacaba, aunque no hay registro de que en realidad fuera ella. Nunca hubo pruebas de que ella fue la que mató a sus hijos. Así que decía que Bathsheba sentía un odio exclusivamente dirigido hacia ella, un odio visceral, como si la presencia buscara reemplazarla o castigarla por ser madre. Andrea siempre sostuvo que la casa albergaba múltiples espíritus, aunque no hay prueba de ello. She said, "I'm scared." And I said, "What are you scared about, honey?" And she said, "I hear voices in my room." I said, "Is Christine talking in her sleep again?" She's like, "No, it's not Chris. I hear voices and they're all talking to me at one time and they're all saying the same thing." And what were they saying? There are 7 dead soldiers buried in the wall. There are 7 dead soldiers buried I've in got the chills wall. in my hair. Pero ninguno tan intenso ni tan violento como la que parecía estar ligado con el espíritu de Bathsheba. Con el tiempo, incluso Roger, el padre, comenzó a perder el escepticismo. Presenció puertas cerrarse solas, con violencia, muebles que temblaban sin razón, golpes que retumbaban por toda la estructura de la madera. Era imposible negarlo. Había algo allí dentro, porque aunque siguieron viviendo allí casi una década, ya no estaban solos, nunca más. El caso de los Perron no llegó a los Warren de inmediato. No fue porque ellos lo buscaran, ni por contacto oficial. Fue un conocido del entorno paranormal quien les habló del caso. Y tras escuchar parte de lo ocurrido, en Harrisville, Egg y Lorraine Warren decidieron intervenir por cuenta propia. En ese entonces, los Warren ya eran conocidos en el noreste de Estados Unidos por su trabajo como investigadores paranormales. Ya sabemos, Lorraine era medium
y Ed, demonólogo autodidacta, se dedicaban a documentar e investigar fenómenos extraños, sobre todo en la casa con actividades espirituales intensas como esta. Su enfoque era profundamente católico, con fuertes énfasis en la lucha entre el bien y el mal. Cuando llegaron por primera vez a la casa de los Perron, Lorraine aseguró que sintió una presencia pesada, incluso antes de cruzar la puerta. Dijo que era como si algo estuviera esperándolos. La familia, ya desgastada por años de experiencias perturbadoras, lo recibió con esperanza, pensando que aquí se iba a acabar todo, pero también con miedo. Según Andrea Perron, los Warren visitaron la casa en varias ocasiones durante un periodo extendido. No vivieron allí, ni realizaron un exorcismo, como se muestra en la película. Lo que hicieron fue una serie de sesiones de contacto espiritual y documentación del caso. En una de esas sesiones se produjo uno de los eventos más escalofriantes y más violentos, se podría decir. Caroline Perron perdió el conocimiento de forma repentina. Andrea recuerda que su madre fue arrojada violentamente desde una silla durante la sesión. Cuando despertó, estaba desorientada y no recordaba nada. Ese momento marcó un antes y un después. Roger, el padre, completamente escéptico, perdió la paciencia. Creía que al intentar provocar contacto con las entidades, los Warren solo estaban alimentando lo que ya era incontrolable. Así que los expulsó de la casa. Nunca más volvieron los Warren a esa casa. Los Warren registraron el caso como uno de los más complejos y activos que habían investigado. Ed reconoció públicamente que la familia estaba viviendo una situación extremadamente seria, aunque nunca pudieron ofrecer una solución definitiva. No hubo rituales exitosos ni liberación espiritual. La actividad continuaba. Andrea Perron, años después, dijo que no culpaba a los Warren, pero tampoco creía que hubiera entendido completamente lo que estaba ocurriendo. La energía de la casa era demasiado antigua, demasiado profunda, demasiado densa. No era algo que pudiera solucionarse con oraciones. El paso de los Warren no alivió la situación, pero dejó algo muy claro para los Perron. Lo que vivían no era producto de su imaginación. Había sido validado por dos de los investigadores paranormales más reconocidos del país. Durante casi 10 años, chicos, 10 años, los Perron convivieron con lo inexplicable, hasta que finalmente en 1980 se marcharon de la casa. No porque hubiera una solución, porque no hubo solución, sino porque por fin pudieron permitirse escapar, y aún así, ninguno de ellos lo olvidará jamás. La familia Perron vivió casi una década en la Old Arnold Estate. 10 años de eventos que alteraron por completo su visión del mundo. No hubo solución mágica, no hubo cierre espiritual, solo miedo, resistencia y finalmente distancia. En 1980 los Perron pudieron mudarse y ya tenían dinerillo para mudarse. No fue por exorcismo ni por una limpieza energética exitosa, fue por una simple razón. Al fin pudieron permitirse una nueva casa y aunque estaban felices de dejar Harrisville atrás, la experiencia nunca desapareció de sus vidas. Roger y Caroline decidieron no hablar del tema durante años, especialmente Caroline, quien sufrió el mayor impacto psicológico y físico durante el tiempo vivido allí. Las marcas que dejó la casa no eran solo visibles en el cuerpo, sino también en el ánimo. Durante mucho tiempo la familia intentó dejar todo atrás, como si nunca hubiera pasado, como si el silencio pudiera borrar lo vivido. Pero Andrea, la hija mayor, no pudo ignorarlo. Años después, comenzó a escribir su testimonio durante casi una década más. Recopiló recuerdos, reconstruyó cronologías y reunió documentos. El resultado fue una trilogía titulada House of Darkness o House of Light, donde narra en detalle lo que realmente vivieron dentro de la casa. No como una historia de terror, sino como una memoria personal, cruda, lúcida y sin adornos. Andrea ha sido clara en muchas entrevistas. Ella no cree que la casa estuviera simplemente embrujada, sino que era una especie de portal, un lugar con una carga espiritual muy antigua. Allí convivían muchas entidades, aunque no hay prueba de ello, pero ellos aseguran que no era un solo espíritu, sino que eran varios. Otras entidades eran claramente hostiles y otras incluso parecían buscar contacto humano sin intención de hacer daño.
Lo más impactante no fue el fenómeno en sí, sino la duración. Imagínense, chicos, 10 años aguantando eso. No unos días, ni una semana. Una infancia entera vivida dentro del entorno cargado de presencias invisibles, energías opresivas y un silencio que nunca estuvo vacío. Hoy Andrea sigue hablando del caso. No buscó fama, según ella, no dramatiza, solo quiere que se entienda una cosa: lo que vivieron fue real. Y aunque el mundo del entretenimiento haya tomado su historia como base para una película, la verdad es mucho más compleja y perturbadora que cualquier guión de Hollywood. El Conjuro, estrenada en 2013, se promocionó como basada en hechos reales, entre muchas comillas. Y sí, lo fue, parcialmente, pero también es cierto que muchas de las escenas más impactantes no ocurrieron nunca, al menos no como se muestra en pantalla. En primer lugar, en la vida real nunca se realizó un exorcismo en la casa. Los Warren sí intervinieron y llevaron a cabo una sesión espiritual, pero fue interrumpida abruptamente cuando Caroline Perron resultó herida. El padre de la familia los expulsó después de eso. En la película, en cambio, vemos un exorcismo completo, con posesión demoníaca incluida. Eso simplemente no ocurrió. Tampoco hubo una confrontación climática como la que muestra la cinta. La tensión en la vida real fue constante, pero sin un evento que cerrara el conflicto. Los Perron vivieron en la casa durante casi 10 años y los fenómenos paranormales no terminaron con ninguna intervención milagrosa. En la película, todo se resuelve en una sola noche. En la realidad, fue una década de desgaste emocional y silencio hasta que pudieron mudarse. Otro punto importante es la figura de Bathsheba Sherman. En la película se presenta como una bruja que maldice a la familia y posee a Caroline. En los registros históricos reales, Bathsheba existió, sí, vivió cerca de la propiedad y fue acusada informalmente de practicar oscuras, pero nunca se probó nada. La imagen demoníaca que se le da en el cine está basada más que todo en leyendas locales que en documentos. Andrea Perron ha dicho en entrevistas que respeta la película, pero que la historia real fue más compleja, más sutil y en muchos sentidos más aterradora, porque el verdadero miedo no viene de los gritos ni de los efectos especiales, sino de vivir 10 años preguntándote si cada sombra es real. Durante años, la familia Perron vivió atrapada en un lugar donde lo imposible se convirtió en rutina. No hubo cámaras, no hubo testigos, no hubo grabaciones que demostraran nada, solo unos recuerdos, sus heridas y su silencio. No fueron una familia buscando fama, no buscaron atención, de hecho, pasaron décadas sin hablar públicamente de lo ocurrido. Fue Andrea, ya adulta, quien decidió contar lo que vivieron. Y lo hizo sin adorno, sin exageraciones, solo con la crudeza de quien convivió con el miedo durante toda su infancia. Lo más inquietante de esta historia no es un fantasma específico, no es Bathsheba, ni los golpes en la noche, es otra cosa. Es el hecho de que una familia entera vivió 10 años con la certeza de que había algo más allá de lo que podemos ver. Algo que no entienden, algo que la ciencia ni la lógica comprende, algo que simplemente está. Y listo. Y eso es lo que hace este caso tan perturbador, porque no hay un final claro, no hay una explicación definitiva, no hay una victoria, solo una huida silenciosa, un cambio de casa y una historia que sigue viva en las memorias de quienes lo vivieron. A veces la casa no está vacía, a veces las paredes recuerdan y otras a veces las paredes hablan. La historia de los Perron no necesita efectos especiales para dar miedo. Basta con escuchar desde la voz de Andrea, leer sus libros y escuchar sus entrevistas, porque uno no puede inventar una infancia como esa. Y porque hay cosas que simplemente no se pueden explicar, pero tampoco se pueden negar. Tú imagínate simplemente viviendo todos esos momentos paranormales durante más de 10 años, siendo joven, pequeño, sin entender qué sucede y lleno de miedo. ¿Y tú, después de escuchar todo esto, crees que una casa puede guardar algo más que historia? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué te parece más aterrador, lo que se ve o lo que no? Si este video te atrapó, suscríbete al canal,
que vienen muchos más casos reales iguales de escalofriantes. Y ya sabes, faltan 2 casos más que tocar de los Warren para luego hablar en un solo video sobre todos los casos y ver si todo fue verdad o simplemente un show. Nos vemos en un próximo video.